Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en un programa de testimonios muy bonito y estamos contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Ever Otoniel Pérez, soy pastor, soy director nacional del Ministerio Castillo del Rey de las Asambleas de Dios y estamos trabajando con mi esposa, ¿verdad? Y mi familia a tiempo completo sirviendo al Señor. Estamos discipulando niños y jóvenes, capacitando niños y jóvenes para la obra de Dios, para el servicio del Señor. Y es un privilegio este día estar aquí compartiendo con ustedes un testimonio, ¿verdad? Como parte de muchos testimonios que el Señor pues, nos regala. Este día estamos con hermana Xiomara, ¿verdad? Que está con nosotros. Es una hermana que conocemos desde ya hace varios años y trabajamos, ¿verdad? Juntos, servimos juntos en el Ministerio Castillo del Rey. Y bueno, yo soy de San Salvador, ¿verdad? Pero ella es desde un lugar bastante lejano, pero vamos a dejarla a ella para que también se presente, ¿verdad? Hermana Xiomara está aquí, tal vez no de visita, pero sí Dios ha provisto este tiempo, ¿verdad? Amén, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio realmente estar acá compartiendo mi testimonio con ustedes. Como decía Pastor Ever, mi nombre es Xiomara Díaz. Vengo de un caserío bastante lejano del municipio de Chalchuapa, cerca de la frontera de Jerez con Guatemala. Frontera de Jerez. Sí, así es. No es muy conocido ahí, ¿verdad? Porque conocemos la frontera Las Chinamas, sí. La Chadura, pero San Cristóbal, pero Jerez, uno se queda así como, ¿y eso por dónde es? Sí, es un municipio de Chalchuapa y allá nos tiene trabajando el Señor. Allá es miembro de la iglesia Unción y Fe. Unción y Fe. Así es. Sí, bueno, bienvenida. Gracias. ¿Verdad? Acá al programa, a San Salvador. Nos tocó irla a recoger, ¿verdad? Por ahí, para que no se nos perdiera. Sí. Pero es un privilegio, Xiomara, tenerle acá. Como les digo, pues la conocemos desde hace mucho y pues el Señor nos ha regalado este tiempo, ¿verdad? No sabemos exactamente los planes de Dios, pero sí sabemos que son buenos para nuestra vida. Y bueno, cuéntenos un poco de usted, hermana Xiomara. Por decir algo que me gustó, que veníamos platicando, es que para llegar a su casa, usted desde Chalchuapa, tiene que viajar 1 hora. 1 hora en bus. Bueno, tengo 20 años, sí vivo bastante retirado de la ciudad, me toca viajar en bus. El bus donde voy es hace 1 hora desde la ciudad. El lugar donde estoy trabajando es a veces de bastante escasos recursos, pero hay muchos niños que necesitan conocer a Dios. Y para eso es lo que nos ha elegido Él. Y si estamos hasta aquí, es por su misericordia y por su amor. Tú eres parte del Ministerio Castillo del Rey en tu iglesia, ¿verdad? Y a nivel nacional. Soy parte del Ministerio Castillo del Rey y también soy parte de los discipulados infantiles que tiene Castillo del Rey, como lo es Club Castillo. Tú eres maestra, ¿verdad? Del discipulado de niños. ¿La iglesia es más o menos de cuántos miembros? Como unos 120 miembros. Ah, 120. ¿Y el lugar, tú tienes una idea de cómo se llama el lugar donde vives? El Marillal. El Marillal. Sí. ¿Y ahí más o menos cuántos habitantes hay? Quizás hay entre unos 500 a 600 habitantes. Ok. Bueno, digo esto, ¿verdad? Y le pregunto todo esto a ella para que vayamos entrando un poquito, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de hermana Xiomara, porque pues es fácil, ¿verdad? Para nosotros aquí en la ciudad hablar de muchas cosas, ¿verdad? De provisión, hablar en una emergencia, nosotros pues aquí rápido, en cuestión de 10 minutos, 15 minutos ya estamos en una clínica, pero estos lugares, ¿verdad? El Marillal, dice, ¿verdad? Que está cerca, para que tengan una idea, un lugar que se llama El Coco, ¿verdad? Sí, Cantón El Coco. Cantón El Coco, allá por el lado de Chalchuapa.
Entonces, pero cuéntenos un poquito sobre su vida, ¿verdad? Es decir, queremos tocar dos temas importantes. Uno es interior, ¿verdad? Sanidad interior que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué esa sanidad interior? ¿A qué te refieres tú con sanidad interior? ¿Quién eras? ¿Cómo te sentías? ¿Qué creías? Y qué es lo que Dios hizo. Y luego también un testimonio de sanidad, ¿verdad? Sí, pues desde hace aproximadamente unos 3 o 4 años venía teniendo problemas con mi autoestima. Quizás me dejaba influenciar muchas veces por los comentarios que las personas hacían hacia mi vida. Y eso, ¿a qué edad te recuerdas tú que empezó eso? Como 12 o 13 años. De 12, de 13 años. Estaba entrando en mi adolescencia. Y empecé a escuchar muchos comentarios negativos acerca de mí. Y a la larga me afectaron demasiado. ¿Eso de parte de quiénes? ¿De compañeros? Así, de la escuela? Exacto, de mis compañeros, muchas veces de personas adultas de mi caserío, incluso algunas veces de algunos familiares no tan cercanos. Y hasta cierto punto empezaron a causar heridas en mi interior. Empezaste a sentir como que no valías nada y como que nadie te quería, sí. y pensabas que no había algo especial en vos. Así es, pasé por mucho tiempo sufriendo esos problemas. Siempre veía a las demás niñas y yo decía, ¿por qué no soy como ellas? Siempre me veía al espejo y sentía que era la peor niña del universo o del mundo. Oh. Y nunca creí que yo podía tener algunos dones o algunos talentos. Jamás pensé que Dios podía tener planes para mi vida, porque me sentía demasiado mal conmigo misma. No tenía amor propio. ¿Ya ibas a la iglesia? Sí, iba, pero no estaba muy involucrada y no había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Eras una adolescente, 13 años. ¿Cuánto tiempo duró toda esta etapa? Aproximadamente 5 a 6 años. 5 a 6 años, es decir, ya por ahí por 17 años, 18 años, sí. ¿Algo sucedió? Sí, ya a los 19 años fue donde empecé a ver más allá de lo que yo me miraba. Quizá no solo a aprender a entender que físicamente o que puedo valer por lo que soy físicamente, sino que más allá de mi físico puedo tener algo especial. O sea, tu problema era tu físico. Sí. ¿Tú te sentías fea, te sentías que no eras agradable? Sí. Y eso te afectó interiormente. Exacto, me empezó a afectar interiormente porque siempre he sido una chica quizás hasta cierto punto extrovertida, pero cuando estaba sola siempre sentía que no valía la pena lo que hacía. Y muchas veces quizás en mi escuela estaba tratando de hacer las cosas bien, hacía cosas malas y sentía que nada llenaba los vacíos que podía tener. Bueno, es importante recalcar, ¿verdad?, que esta es una situación que pasan nuestros niños, ¿verdad? Niños y adolescentes. No conocemos realmente interiormente lo que ellos están pasando, ¿verdad? Y es de ponerle mucha atención los que somos padres, los que somos maestros, aquellos que están en alguna área de liderazgo, sí. Entender que hay situaciones en el interior que físicamente afectan, ¿verdad? Y cuando hay bullying también, y cuando hay alguien, ¿verdad?, que está molestando mucho y otros también se unen a molestar a cierta persona, a cierto niño, no sabemos el daño que se les está causando. Así es. Ahora, ¿qué sucedió? Pues todo empezó quizás cierta parte cuando fui a un campamento de Castillo del Rey, cuando me empecé a involucrar más con el ministerio. Dios empezó a tratar aún más con mi vida. ¿Empezaste a involucrarte más y yendo a actividades? Sí. Okay. Empecé a trabajar más en mi iglesia. Se me dio la oportunidad también de trabajar en la zona. Y estando ya ahí, todavía dudaba del potencial que yo tenía. Y Dios, ya, en ese proceso, Dios muchas veces habló a mi vida y me dijo que Él estaba creyendo en mí. De que Él tenía un plan para mí, que tenía propósitos para mí, que tenía muchas promesas. Y quizás era difícil asimilarlo por lo mismo que yo estaba pasando. Pero llegó un momento donde el Señor hizo lo que tenía que hacer en mi vida. Y fue en un campamento de que se llama Escuela de Guerreros. Escuela de Guerreros. Sí, de Castillo del Rey. Se me dio la oportunidad de ir como capitana de algunos muchachos, o como confidente. Y fue en este año. Este año fue en abril
Pero ya aquí me estás hablando ya de un testimonio de sanidad también. Ajá, de física. sanidad interior, ahora es sanidad interior. Es decir, ya estabas como líder de Castillo del Rey y todavía te sentías sí. muy Es mal. bien extraño porque llegué a tener un liderazgo y quizás todavía venía cargando con esas heridas. Y yo muchas veces oraba y le decía al Señor que ya no quería sentirme así, que quería sentirme útil, que quería sentirme de verdad que yo me amaba y que me aceptaba. ¿Y qué pasó? El Señor, ese día fue un día martes 19 de abril, si no mal recuerdo. El Señor impactó mi vida, mi corazón y me habló acerca de lo importante que soy para Él. ¿Y cómo sucedió eso? Es decir, ¿alguna prédica o alguna administración? Sí, estaba predicando y luego pasamos el tiempo de la administración y llegó una hermana y me abrazó tan fuerte, quizás nunca había sentido un abrazo lleno de tanto amor como lo sentí esa vez. Y Dios me hizo entender de que sea como sea físicamente, Él me hizo con mucho amor. Y que sin importar quizás cómo me podían ver las personas, Él siempre me veía con ojos de amor. Amén. Y que no importa si había traído heridas de mi pasado, Él las iba a sanar en ese momento. Y que dentro de mí Él había depositado muchos dones y talentos con los cuales iba a servir para bendecir muchas personas. Y que el tiempo atrás lo había estado desperdiciando por estarle poniendo ¿Y todo eso atención. te lo dijo la hermana? A través, me lo dijo Dios a través de la hermana. Ah, ok, ella sin conocerte. Exacto, sin conocerme me habló y sentir literalmente que era Dios. A partir de ese momento empecé a tener un panorama diferente tanto de mi persona como del ministerio donde trabajaba, porque trabajo con muchos niños, y entendí de que lo que yo había pasado me iba a servir para ayudar a otras personas. Exacto. Y no fue fácil, la verdad, porque quizás muchas veces como señoritas nos queremos sentir demasiado aceptadas por las personas. O de repente que por redes sociales nos bombardean y nos hacen sentir como que no somos nada. Es decir, para las señoritas es algo bien clave lo físico. Sí. Es decir, en el aspecto humano, ¿verdad? Cuando le das mucha importancia al aspecto físico y hay algunos defectos que tú crees que tienes, eso afecta mucho lo que te pasó a ti. Así es. Yo siempre me preguntaba por qué no era como las demás. Y Dios sanó esas heridas. Amén. Dios sanó mi corazón y ahora he aprendido a aceptarme tal y como soy. Amén. He aprendido que no importa cómo otras puedan lucir o cómo luzca yo, que hay algo más importante que eso y es nuestro Amén. interior. Bueno, yo quiero leer dos textos bíblicos que se apegan mucho, ¿verdad?, a lo que tú pasaste y puede hacer que algunos de nuestros amigos, ¿verdad?, que están escuchándonos o viéndonos en televisión, estén pasando algunos momentos difíciles, y yo quiero que escuchen estos dos textos. Dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Así es. Y también Mateo, ¿verdad?, 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, qué bonito, ¿verdad?, escuchar lo que Dios hace interiormente y emocionalmente. Ahora, hay algo también por ahí que veníamos platicando y es un testimonio de sanidad en tu vida, ¿verdad? Así es. ¿Desde cuándo padecías esta enfermedad que tú nos vas a decir que padecías? Padecía desde muy pequeña, quizás desde unos 4 o 5 años. Empecé a padecer de los pulmones y de los bronquios y tenía muchos problemas con mi respiración y siempre pasaba en tratamiento desde muy pequeña. A la edad de 13, 14 años fui al médico porque sentía que ya no aguantaba más, que las pastillas ya no me hacían nada. No podías respirar bien en algunos momentos. Exacto, quizás si la temperatura estaba muy alta me quedaba sin respirar, si estaba muy baja lo mismo me pasaba. No podía caminar mucho porque ya me cansaba y ya no podía seguir. Y era bien difícil, la verdad, porque quizás me estaba medicando siempre. Y desde 4 o 5 años empezaste siempre ese proceso. Estaba medicándome, mi mamá siempre estaba pendiente de mis medicinas, por la misma razón de que tenía que estar como con mi respiración bien.
de que mi nariz no estuviera con mucha ¿Alguna vez te suciedad. tuvieron que llevar como de emergencia? Sí, algunas veces cuando estaba más pequeña para ponerme oxígeno, me llevaron muchas veces al hospital, pero igual quizás era bien difícil en ese momento porque algunas veces por mi entorno en la zona rural, a veces es bien difícil ganar dinero suficiente para tanto tratamiento porque se vive de la agricultura, del café, de sembrar tomates, de sembrar algunos chile verde, cosas así. Entonces, añadámosle a eso la distancia, sí. es decir, imagínate a, qué sé yo, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, una situación como esta, ¿verdad? En un lugar tan lejano. Es bien difícil. Donde casi nadie tiene vehículo también, ¿verdad? Exacto. Es decir, y me decía aquí la hermana Xiomara, lo difícil que es porque tampoco algunas de las personas que tienen vehículo no tienen un celular quizás y les toca caminar 15, 20 minutos para llegar a la casa del señor que tiene vehículo y decirle, mire, puede hacernos un viaje al hospital, ¿verdad? A 1 hora del lugar y es una situación bastante difícil. Entonces me imagino pues que la gente en estos lugares y en especial ahí en tu caserío, cantón, ¿verdad? Así es como le dice, caserío, cantón. Pasan situaciones bien difíciles y en realidad no es fácil, ¿verdad? Como dije al inicio, nosotros aquí en la ciudad, ¿verdad? Llamamos un taxi o un Uber y estamos, ¿verdad? O fácilmente tomamos un bus si es de día y ya estamos en una clínica, ¿verdad? Y lo difícil de lo económico, es decir, comprar las medicinas muchas veces. Así es. Cuéntanos algo más de todo eso que sucedía, porque Dios hizo algo, ¿verdad? Sí, Dios hizo un milagro, pero muchas veces también el Señor fue quien proveyó, porque mis papás son agricultores, mi mamá es ama de casa, algunas veces mi mamá se dedica a hacer algunas ventas, pero quizás no era lo suficiente. Y el Señor siempre se encargó de que nunca nos faltara nada. Las medicinas siempre estaban ahí y quizás pasaba orando durante todo ese tiempo. Pasé orando y yo nunca veía la respuesta de Dios. Entonces tú empezaste a orar por sanidad. Quizás llegué a un momento donde me desesperé y yo dije, ya no quiero orar, porque yo nunca veo que Dios me responda y quizás me llegué a como a frustrar, porque yo decía, yo quiero respirar bien, yo quiero sentirme bien, y a veces se me hacía bien imposible. Algunas veces creo que lloraba mucho, yo decía, ¿hasta cuándo voy a recibir mi sanidad? Pero no había entendido de que todo era un proceso. Dependías mucho de la medicina, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí, sí. Siempre estaba tomando contra infecciones, para las alergias y así. Bueno. Vamos a escuchar más adelante, ¿verdad? Lo que Dios terminó haciendo porque lo cumplió, ¿verdad? El Señor lo completó, como decimos, ¿verdad? Su palabra dice, el que comenzó la obra es fiel para terminarla. Entonces, vamos a escuchar después de este corte, ¿verdad? Lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Así es. Que se abran los cielos, que se llene tu vida. Que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida. Que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos. Qué bueno, ¿verdad? Estar de la mano de Dios. Así es. Estamos, ¿verdad? Aquí con hermana Xiomara Díaz, compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Es una joven de 20 años, ¿verdad? Y con mucho talento ahora, como líder, ¿verdad? Y como pastor nacional donde ella se desenvuelve trabajando. Jamás yo hubiera pensado que hermana Xiomara estuviera pasando por situación
bastante incómoda en su autoestima y en su interior, ¿verdad? Porque era alguien a la quien veíamos trabajar, evangelizar, discipular en los eventos, en los viajes misioneros, en los campamentos, una líder, ¿verdad?, que siempre estaba activa, que siempre estaba sonriendo, y a veces no solo sonriendo, sino carcajeando bastante. Entonces, uno dice, qué alegría la que tiene, ¿verdad?, Xiomara. Pero pasó una situación muy difícil, ¿verdad?, en su adolescencia, y aún hace un par de años, ¿verdad? Estamos hablando de que la sanidad interior en tu vida fue hace menos de un año. Sí, en abril de este año. En abril de este año. Entonces estamos hablando de probablemente unos 8 meses, ¿verdad? Sí. Que el Señor la sanó interiormente de esa baja autoestima, que te sentías menos que todos, y ya sirviendo, ¿verdad? Sí. Como líder, como maestra, y en muchas otras actividades de la iglesia. Y qué bueno que el Señor obró, ¿verdad? A través de esa hermana. Dios ya tenía un momento, un día, un lugar donde te iba a transformar tu interior y decirte, eres mi hija. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Qué más sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sientes hoy después de todo eso? Bueno, en ese momento sentí que muchos pasillos se llenaron. Que el amor que me faltaba, Dios lo llenó. Dios lo depositó en mi corazón. Yo era una muchacha quizás bastante que a veces no me gustaba tampoco admirar algo de las otras personas. Y si lo hacía, sentía a veces que era bien hipócrita. Pero desde ese tiempo el Señor transformó todo eso. Y ahora siempre que admiro algo en las personas se lo digo, si me gusta algo de lo que hacen siempre se los hago saber, porque pienso de que a lo mejor pueden estar pasando una situación por la que yo pasé. Wow. Y necesitan a alguien que les haga saber lo importante y lo especial que son. Excelente. Bueno, tú trabajas mucho con niños y con jóvenes, sí, ¿verdad? Y a veces con niños y jóvenes que no conoces. De repente vas a un caserío, una escuela, te cruzas la frontera hacia Guatemala, sí, y vas a ¿qué ciudad es la que está ahí al otro lado de? Está Jerez, del departamento de Jutiapa. Jutiapa. Entonces, bueno, si alguien nos está viendo de verdad en Guatemala y en Jerez, hermana Xiomara está cerquita, ¿verdad? Sí. Ahí al otro lado. ¿Cómo le conocerán los guatemaltecos a ese lado del Salvador? Pienso que como el Marillal, así. El Marillal. Ajá. No es muy grande, ¿verdad? No es muy grande. Jerez sí es una ciudad grande en Guatemala. Sí, es una ciudad grande. También trabajamos con una aldea que se llama Escarbadero, o sea, bastante cerca. Entonces también vas a muchos de estos lugares y el Señor te sanó interiormente, y ahora sí, tú estás también permitiendo, ¿verdad?, que Dios a través de ti pueda también sanar a muchos niños y jóvenes. Así es, y es bien gratificante el hecho de hacerlo, porque muchas veces me he juntado con niñas que están pasando lo que yo ya pasé, y ellas me dicen que se sienten que no valen nada, y hasta ahora entiendo de que ese era el proceso que Dios me quería hacer pasar también hasta cierto punto, para que con eso yo pueda ayudar a ellas. Y gracias a Dios realmente es quien me permite estar trabajando con muchos adolescentes. ¿Tienes algún incidente así? ¿Recuerdas a alguien algo, un lugar específico, un momento en el que tuviste que dejarte usar por Dios para que Él hiciera obra de sanidad interior en algún niño o joven? Fue una niña de mi iglesia, con tan solo 9 años. Y fue bien difícil porque yo dije, yo tenía 13, y era una adolescente, y ella ya va a ser preadolescente y ya lleva muchos problemas. Me comentó de que su mamá siempre le decía que era una niña fea, de que se arrepentía de haberla tenido. Wow. Le decía que su hermanita era bonita, que por qué no era como ella y su hermanita es menor. Y yo sentí tan difícil porque dije, solo el amor de Dios la puede sanar. Sí, amén. Y en ese momento empezamos a llorar las dos y yo la abracé muy fuerte y me dijo de que nunca había recibido un abrazo como ese lo estaban dando, de que nunca recibía un abrazo de su mamá o de su papá. Y realmente es lo que Dios hace, porque ahora siempre que veo a la niña
siempre siento de Dios abrazarla y recordarle que ella es linda, que ella es hermosa, porque Dios la creó así. Que está y hecha la creó imagen con de Dios. mucho amor. Amén. Qué interesante. Tantos niños y jóvenes que necesitan, ¿verdad? Y que no sabemos lo que están pasando, pero animamos una vez más a todos aquellos hermanos, ¿verdad? Aquellos jóvenes que están trabajando en cualquier ministerio, donde se junten con niños y jóvenes a entender un poquito lo que están pasando emocionalmente. Escuchar de tu propia madre, ¿verdad? Muchas veces decirte, ¿por qué no eres como tu hermanita, ¿verdad? Entonces son cosas que duelen, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por muchos maestros, por muchos jóvenes que están, al igual que tú, haciendo una diferencia y Dios está hablando, ¿verdad? A través de sus vidas. Algo sucedió también, ¿verdad? Físicamente. Sí. Nos comentaba hermana Xiomara que ella, desde que ella tiene memoria, quizás, ¿verdad? También 4 o 5 años de edad, padecía de alergias respiratorias, problemas con los bronquios, hasta desarrollar también un problema de sinusitis. Rinosinusitis, algo así, ¿verdad? Se llamaba. Entonces, es algo que no te deja respirar bien, ¿verdad? Es una enfermedad ¿qué hace esa enfermedad? Que la suciedad empieza a tapar sus fosas nasales. Las fosas nasales. Sí, y si no se trata a tiempo puede llegar a causar hasta quizás cáncer o algo así grave. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Pensar que una sinusitis solo es como una gripe, ¿no es así? Es como, es más que una gripe, Exacto. porque eso queda ahí y empieza a crear suciedad. Entonces, y eso es lo que yo ya estaba teniendo. Ya se te había desarrollado ya algo más, fuerte. Más fuerte. ¿A qué edad? A 15, 16 años, quizás donde ya fue más difícil la enfermedad. Donde ya se empecé a sentir más fuerte. ¿Todos los días tenías que tomar medicina? Algunas veces no me la tomaba por rebelde, pero sí tendría que haber estado tomando siempre, para que empezara a menguar la suciedad, para que saliera. Porque si no, no podía respirar bien o no dormía bien en las noches. ¿Ya de grande tuviste que ir al hospital para que te pusieran oxígeno? No, de grande ya no fui, por los tratamientos que estaba teniendo. Ya los tratamientos ayudaban un poquito. Pero Dios tenía preparado no un tratamiento humano, sino que también un tratamiento divino, ¿verdad? Así es. Cuéntanos qué sucedió, en qué momento, qué pasó, te despertaste una mañana y ya podías respirar bien o... Pues igual fue para un campamento de Castillo del Rey. Estaba preparándome para ir a hacer mi escuela de guerreros, que así se llama el campamento. Mis papás, bueno, más que todo mi mamá, ella me dijo de que se sentía preocupada porque ella sabía cómo me ponía. Y la hice en Ataco, y Ataco es un lugar bastante frío. Y yo dije... ¿Para ti era un problema el clima frío? Sí. ¿Y el caliente también? También. Y ella muy preocupada me dijo, hija, te vas a ir y ya sabes cómo te pones. Y entonces yo le dije que no tuviera pena, que no tuviera miedo, porque iba a pasar lo que iba a pasar. Si Dios me iba a sanar, bueno, y si no, un propósito Él tenía para mi vida. ¿Y te llenaron la maleta de medicinas? No, no me llevé ninguna medicina. No, de veras. No me llevé ninguna medicina. Me fui y estando esa noche que llegué, fue bien impresionante la verdad, porque Dios me habló y me dijo de que esa noche iba a quitar algo de mi vida que estaba preocupando a mi familia y también que hasta cierto punto me preocupaba a mí. Ajá. Porque quizás pensar en cómo se podía sentir mi mamá y yo estando allá lejos y ella en mi casa y quizás decía, saber cómo estará la Xioma, si estará desmayándose porque no puede respirar. La Xioma, ajá, así te decía. Sí, así me dice mi mamá. Y en ese momento el Señor habló y me dijo que la iba a quitar de mí. ¿De veras? Y realmente empecé a sentir cómo Dios empezó a limpiar mis fosas nasales, empezó a limpiar toda la suciedad que podía tener. ¿Fue como en un devocional, un culto, una predicación? Fue en un devocional donde todos estábamos recibiendo de Dios y yo dije, esta noche quiero recibir algo más. Esta noche quiero que sea una noche diferente, que esta noche marque mi vida. ¿Hace cuánto fue eso? Fue el 19 de noviembre del 2017. Tú sí que guardas bien la fecha, ¿no? Lo recuerdo perfectamente por eso. Porque 19 de abril
sanidad interior. Y 19 de noviembre. Y 19 de noviembre, sanidad física. Sí. Y fue bien impresionante. ¿Qué porque sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Estaba a punto de empezar el campamento, donde nos exigen bastante físicamente. Estábamos en la iglesia, en el devocional. La verdad estaba bien frío esa noche, yo andaba bien abrigada. Y empecé a sentir como Dios limpiaba todo. Y yo dije, esta es la noche donde voy a recibir mi milagro. Sí, ya tenía varios tiempos donde me empezaba a sentir frustrada, como se les comentaba anteriormente. Porque no te sanaba el Señor. Porque el Señor no me sanaba. Me empezaba a sentir que Él ya se había olvidado de mi petición. Y quizás muchas veces nos pasa eso, de que nos desesperamos porque el Señor nos responda. Y cuando realmente el Señor tiene su tiempo para respondernos. Y en ese momento fue donde yo dije, este es lo que Dios tenía preparado. ¿Qué sucedió? Ahora fue el día. Y desde ese momento ya no tuve problemas más. Pero lo que quiero que enfaticemos es el momento del milagro, la palabra que te llevó una hermana que no te conocía. Exacto, también me habló a través de una hermana y me dijo que en ese momento estaba quitando de mi vida todo lo que me podía Era el momento de oración, de administración, y ella llegó a donde vos estabas. Sí, y no necesariamente puso mis manos sobre mi nariz, sino que me llegó, me estaba como por la parte de los hombros y me empezó a hablar. Y me dijo de que Dios lo iba a quitar, de que ya no iba a ser una preocupación para mi mamá o para mi familia, y que eso ya no me iba a afectar, que ya nunca iba a volver a tener problemas de eso. Que Dios estaba quitando en ese momento lo que le preocupaba a tu familia y a vos. Y realmente eso y tú sabías qué era. Exacto. O sea, tú en ese momento dijiste... Es la enfermedad que estaba pasando. Y fue súper genial. Sentí que todo se iba. De que Dios estaba limpiando literalmente la suciedad que quizás podía tener en mi nariz, a lo mejor quizás en mis pulmones. ¿Sentiste que respiraba ya? Sí. Sí. Profundamente. Muy bien, que respiraba muy bien. Y inmediatamente quizás salí del devocional y llamé a mi mamá y le conté lo que había recibido. Y creo que mi mamá se alegró mucho. Tienes bastante comunicación con tu mamá siempre que sales. Sí, y fue como ella, gracias a Dios. Y ella me dice que quizás ese era el momento que Dios estaba esperando. Llevarme a algún lugar donde yo pensé que iba a ser peor, que me iba a pasar la enfermedad, donde quizás iba a pasar los momentos más difíciles a causa de eso, pero que en realidad yo ya lo tenía. Y a partir de ese día ya no más medicinas, ya no más problemas de respiración, quedé sana totalmente. ¿Eso fue hace cuánto? Hace 2 años. 2 años. Desde hace 2 años ya no hay necesidad de ninguna medicina. ¿Usabas de ese spray nasal o aquí que se pone en la boca? Muchas veces tenía que usarlo cuando ya no aguantaba. Me tocaba usarlo y a veces era bien difícil porque yo ya no quería seguir. Ya no quería seguir y decidí, desde el momento que fui a esa escuela de guerreros, dije, vaya, no me voy a llevar la medicina porque yo dije, el Señor va a hacer algo. Y realmente fue así. Quizás inconscientemente mi fe se incrementó ese día. A lo mejor yo no lo dije quizás con todo mi corazón, no se lo dije a mi mamá, quizás desde mi interior, que lo sentía muy bien que Dios lo iba a hacer. Sentías que te arriesgabas exacto. a que Dios no te contestara otra vez. Así es. Pero allá, como dice su palabra, si tu fe fuera como una semillita de mostaza, Dios lo va a hacer. Así es. Y esa semillita, ese poquito de fe que tú tenías que Dios iba a hacer algo, lo hizo. Y a partir de ese día la enfermedad se fue, el Señor me sanó y ese es el milagro de sanidad física que tengo. Amén. Qué bendición, qué bueno escuchar. Desde hace 2 años ya no necesitas medicina. El Señor te sanó de la sinusitis, alergia en los bronquios y todos esos problemas respiratorios. Solo se me viene a la mente, ¿verdad?, compartir con todos, contigo y con todos, algo que dijo un amigo misionero. Dios no va a actuar en tu vida por lástima. Y esas palabras se me quedaron muy grabadas desde hace muchos años. Dios no va a hacer un milagro en tu vida porque te tiene lástima, porque, ay, Señor, sáname, mira cuánto tiempo, mira cómo estoy, sino porque tú le crees que Él lo va a hacer. Y es lo que tú hiciste, ¿verdad? Tú ya no te viste como la víctima, ¿verdad? Sino que ya dijiste, no, hoy voy a recibir
algo nuevo. Y realmente fue así, Dios lo hizo. Y quizás hay personas que nos están viendo y quizás tengan mucho tiempo de estar esperando un milagro. En su momento Dios va a contestar. Y sé que quizás llega a un punto donde nos desesperamos porque no vemos la respuesta de Dios. Sí. Y queremos que todo suceda en nuestro tiempo. Amén. Pero Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo momento. para todo. Dios tiene su momento. Vamos a escuchar también algunas peticiones que han llegado, ¿verdad? Entonces está por ahí la hermana Beatriz para leer. Podemos escuchar estas peticiones. Dios les bendiga, hermanos televidentes. A continuación vamos a proceder a leer algunas de sus peticiones. Una hermana pide oración por el matrimonio de su hija, pues están pasando por problemas. Un hermano pide oración por provisión de un empleo, pues está pasando momentos difíciles que hasta ha pensado quitarse la vida debido a las deudas. Oración por hermano Mardoqueo Martínez por provisión económica, pues está pasando una situación muy difícil. Oración por hermano Juan Carlos por fortaleza para él y su familia, ya que el día de ayer falleció un familiar. Oración por pronta recuperación en Ana Aldana. Oración por recuperación para Carla Aguilar. Angie pide oración para que Dios le conceda tener un bebé. Oración por sanidad en Elías Bonilla, que está grave en el hospital. Una pareja de esposos piden a Dios que les conceda un bebé. Nuestra hermana Fátima Mejía pide oración por su vista y su estómago y también por resultados médicos. Nuestro hermano Aquiles Benavides pide oración por un trabajo y reprendemos toda ansiedad. Amén. Lucía Valencia, oración por el hogar de su hija debido a problemas matrimoniales. Oramos por André y Camila, por protección y fuerza espiritual. Guillermo Melara, liberación de alcoholismo. Susana Rivera, provisión económica. Y Jensi pide que el Señor quite toda duda de lo que Dios ya hizo en su cuerpo. Amén. ¿Se te hace familiar alguna de estas peticiones? Sí, quizás varias. Sí, ¿verdad? Varias. Sí. Pasaste por problemas económicos para comprar la medicina, para viajar, Sí. tu familia, Exacto. los problemas familiares tal vez no, ¿verdad? Pero todas estas peticiones de nuestros hermanos tienen ese ingrediente que necesitan una pronta respuesta y Dios tiene el momento. Entonces, si tú puedes dar como una palabra de ánimo a ellos, lo que tú has pasado, lo que tú pasaste, el lugar donde estabas y donde todavía vives, ¿verdad? Que Sí. lo único que tú puedes tener es la confianza en Dios, ¿verdad? Es decir, una Así es. emergencia, dice alguien, pero Dios tiene todo bajo control. Así es, nuestros amigos televidentes quizás en este momento estén pasando una situación difícil. Quizás se sienten cargados, quizás sienten de que Dios no ha escuchado su petición. Quizás están luchando y tienen fuertes luchas internas con las cuales creen que no van a poder salir. Quizás han intentado hasta quitarse la vida porque no ven la respuesta de Dios. Pero realmente Dios está trabajando, Dios está obrando y no se desesperen. Y algo que aprendí yo en ese tiempo, que no importa las pruebas que vengan, tengo que agradecerle a Dios por muy difícil que pueda ser. Decirle, Señor, gracias por esta enfermedad que me permitís pasar. Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por este proceso. Y quizás es lo que menos hacemos cuando nos vemos en estas situaciones. Agradecerle a Dios, porque si no fuera por eso no tuviéramos testimonios que contar, si no fuera por eso no tuviéramos con qué demostrar lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Amén. Wow, qué importante, como decíamos, la confianza en el Señor, Así es. ¿verdad? Hay que tomar esto en cuenta, no es por qué tanto yo necesito el milagro, sino qué tanto le creo a Dios. Así Dice el es. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Así Tu es. vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento. Son promesas, ¿verdad?, que están en la Así es. palabra de Dios. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Así Santo. es. Sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Amén. Amén. Y hay unas peticiones aquí por las cuales vamos a orar. Amén. Vamos a poner acá la lista y vamos a dirigirnos, ¿verdad?, en oración Amén. al Padre, pidiendo que Él tome control de todas estas peticiones. Oremos. Señor, En este te momento, damos Señor, infinitas venimos a darte gracias gracias por, ese por lo que tú tiempo estás nos has haciendo, concedido. Señor, por lo que Gracias, tú Dios, por tus bendiciones haces. que nos has Sabemos dado ese que día, Señor. Gracias por la tú vida. tienes todo bajo control. Gracias por lo Y que cuando estás haciendo, Señor, y por lo que vas a seguir algún hermano haciendo. escribe una petición, cuando En alguien ese pide momento, oración, Señor, ese es un venimos paso a muy interceder importante. a favor de Y las lo que mis peticiones de hermanos nuestros televidentes hermanos hoy puedan estar han hecho, teniendo mandando en sus hogares, peticiones, en sus vidas, Señor. pidiendo oración, Estas peticiones, las ha cuales sido el paso quizás muchas veces muy, han sido muy enviadas importante, con ha sido el lágrimas en paso sus ojos, más con importante mucha tristeza en su para corazón, el milagro. quizás desesperados, Oramos, Señor, por Señor, este a lo matrimonio mejor porque ya que está gastaron pasando todo su problemas. dinero, quizás Oramos por la buscando provisión sanidad, de empleo, o provisión hay económica, heridas por los internas, momentos Señor, difíciles, porque alguien ha maltratado a otra hasta persona. llevan al deseo de quererse Señor, quitar la vida, todas estas Pero en situaciones, este momento que tú tomes queremos control, Señor, orar que tú para proveas, que seas que tú tú des, quien Señor, tome el fortaleza control de todas en las esas situaciones situaciones. difíciles. Señor, para Señor, que por puedas fortaleza, proveer, hermano Juan Dios, Carlos, ese dinero su que familia, nuestros hermanos están necesitando para pagar este esas momento deudas. triste por el fallecimiento Señor, de un para familiar, que tú fortalezcas obres, los Señor. corazones de las personas Obra, que están Señor, en tristes por la recuperación. pérdida de su Mi familiar. hermana Ana de Aldana, Señor, oración, esa Señor, en familia que recuperación por hermana desea, Carla Dios, Aguilar. procrear un Te bebé. pedimos, Yo te pido Señor, que tú obres en el vientre de obres nuestra hermana, esta y que un pareja que está milagro pidiendo pueda suceder en su oración vientre, y que ella pueda, por un bebé, Señor, Señor, que tú vengas sentir y cómo tú pongas estás tu obrando mano en de ella. sanidad, Señor. Y en Cuánto ese testimonio vientre hemos puede escuchado, empezar, cuántos Señor, a testimonios procrear tenemos el hijo de que lo que ellos tú has tanto hecho, Señor, desean. en muchos Dios, te matrimonios, pedimos por proveyendo provisión de empleo. hijos, los Nuestros cuales son una hermanos que han bendición. mandado, Señor, Sanidad, necesitan Señor, un empleo. Yo en te aquel que pido está en el en nombre de hospital, Jesús, muy empieces grave. a abrir Tenemos aquí una puertas petición, que hermano para que Elías puedan Bonilla encontrar está ese grave en empleo el para llevar hospital. Que tú sustento a llegues, sus Señor, con tu familias, mano de sanidad. sustento a sus Y te casas, pedimos, Señor, que Quizás tú están obres pasando momentos difíciles todo a través de en tus esto, manos, Señor. Ponemos, Te pedimos, Señor, en tus para que manos, tú hermana empieces a Fátima, obrar, Dios, y cada todo ese una de las problema peticiones, por su vista, su que seas tú estómago, obrando, los resultados que médicos, incrementes Señor, la fe de que tú nuestros puedas hermanos, sorprenderles. Señor, Con mi hermano y que ellos Aquiles puedan Benavides, entender que en pide su oración momento por tú un vas a trabajo, obrar, Señor, que tú y les que vas a dar tú ese reprendas milagro, toda ansiedad Señor, que hay en su vida. que tú vas Por a hermana obrar, Lucía desde ya Valencia, estás obrando. oración por el hogar de su hija, por los problemas que tengan, Si ya Señor, en su recibieron matrimonio, que milagro y tú están vayas, Señor, empezando a sentir y seas dudas el por centro de ese enemigo, quiere matrimonio. hacerles sentir Oramos por hermana dudas Andrea y respecto a Camila, eso. por Te pedimos, protección y Señor, fuerza espiritual que en tú sus quites vidas, por todo eso, respaldo espiritual en y que hermana ellos Molina, puedan ver Señor. lo que tú realmente Hermano has Guillermo hecho Melara, y vas a liberación del seguir alcoholismo, haciendo, Señor. Tantas Necesitamos, personas Señor, que están tú quiebres las luchando cadenas con de alcoholismo, Dios, Señor, ese tiempo en esta te pedimos que petición tú puedas de mi tener hermano Guillermo, hermano misericordia de estas Rigoberto personas, Sánchez también, Señor. Que puedas Por tener Susana Rivera, misericordia de Señor, sus por vidas, provisión y que económica. sea tu Y por presencia, todo, Señor, aquellos que se están encargue pidiendo de traer que esas tú quites personas a dudas, tus pies, Señor, de la porque sanidad que para ya ellos hiciste. también hay salvación. En el nombre de Jesús, Todos los milagros de te lo sanidad, pedimos, Señor. puedan En tus recibir. manos ponemos En el todas estas nombre de peticiones. Jesús, creemos que Gracias, vamos a Señor, ver por lo que tú estás milagros, haciendo. Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor, añada bendición a todas estas peticiones, añada bendición a tu vida, Xiomara, Amén. a tu familia. Muchas gracias por compartir de tu corazón, ¿verdad? Todo esto. Realmente no lo teníamos planeado, pero el Señor así lo quería, que Xiomara estuviera aquí compartiendo su testimonio. Y sabemos que el Señor tiene todo bajo control y sabemos que Él va a orar en muchos de nuestros hermanos
todas sus peticiones. Puede ser hoy en la noche, Amén. puede ser mañana, la otra semana, El otro mes. el otro mes, pero Dios va a obrar en un momento específico, Así es. como lo hizo contigo. Así es, y que no se cansen de orar, de pedirle al Señor, que no se cansen de esperar, porque el Señor lo va a hacer en su momento. Amén. Y no por lástima, Sino por la misericordia que Él tiene con nosotros, Así es. y porque tenemos que creerle. A Dios le agrada que sus hijos crean en Él, Sí. ¿verdad? Cuando hay dudas, como que no puede proceder, ¿verdad? Pero cuando Así es. le creemos, eso es lo que Él necesita, que creamos. Así que este es un mensaje para todos, hasta para Pastor Ever, ¿verdad? Y los otros pastores que también estamos pasando por algún problema, alguna necesidad, algún tipo de sanidad, Sí. que sigamos creyendo en el Señor, que sigamos confiando en Él y que no quitemos nuestra mirada del Señor. Así que Así es. muchas gracias, Xiomara, muchas gracias, amigos televidentes, que el Señor añada bendición a todo lo que hemos hablado este día. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Dios les bendiga. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.